Vamos a invocar al Espíritu de Dios y decimos todos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre Celestial, te pido que te derrames sobre nosotros, que nos hagas sentir tu presencia, que nos des tu luz, Señor. Ayúdanos a que cada momento que estemos pensando en ti, sea inspirados por ti. O sea que tengamos ayuda, tu ayuda, Señor, para pensar en ti, para hablar de ti contigo, para escucharte, que cómo hace falta escucharte, Señor. Y mucha gente a veces no sabe que puede y debe escucharte. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestra luz, nuestras mentes. Te damos gracias porque nos escuchas y todos juntos te damos gloria diciéndote: gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo, mis hermanos. Muy bien. El otro día, te voy a decir por qué comencé a dar este curso. Digo, ya hace un tiempecito, no mucho, pero que será como un mes, algo así. Una persona me dijo, con palabras similares: yo no me acerco a Dios, no me atrevo a arrimarme a Dios porque me siento muy indigna. Por mis pecados de mi vida pasada, por lo que yo he sido, por mis debilidades, yo siento que no merezco a Dios y por eso no me atrevo a acercarme a Él, a comulgar, a buscarlo más seguido. Incluso me decía, ni siquiera me siento digna de orar. No me siento digna de hacer oración. Y me quedé pensando después de que platiqué y le expliqué a esta persona cómo estaba equivocada en su forma de pensar, porque Dios no piensa así. Pero me quedé pensando y dije, ¿cuánta gente piensa así? ¿A alguien le ha dado de ustedes esa tentación de pensar, yo no me debiera arrimar a Dios porque no merezco? ¿A quién le ha pasado eso? A ver, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado en mi vida. Yo no debería arrimarme a Dios porque yo no lo merezco. Déjenme les digo la verdad con respecto a ese pensamiento. Si es cierto, no lo mereces. Ni tú, ni yo, ni nadie. Si es cierto que no merecemos a Dios. Pero también es cierto que a Dios no le importa que no lo merezcas. Y Dios te quiere, lo merezcas o no lo merezcas, te quiere cerca de Él. Y esto es lo que vamos a hablar, que es la misericordia de Dios. Mucha gente no sabe en qué consiste la misericordia de Dios. Entonces, hay varios puntos, los he estado tocando en las grabaciones que les pongo entre semana sobre la misericordia de Dios. Voy a comenzar con una cita bíblica, la carta a los Hebreos, para que vean a dónde llega el amor de Dios. ¿A dónde llega? Y además, déjenles adelanto otra cita que vamos a ver más adelante. ¿Qué dijo Jesús al respecto cuando lo acusaron por andarse juntando con pecadores? Porque Jesús tenía esa costumbre de ir a las casas de gente pecadora y cenar con ellos. ¿Qué lo criticaron muy fuerte? La gente religiosa criticó muy fuerte a Jesús por eso. ¿Y qué les contestó Jesús? ¿Se acuerdan? Que les dijo, sí, tienen razón, está mal andar con los pecadores. ¿Les dijo eso Jesús? No. ¿Qué les dijo? Son ellos precisamente por los que yo he venido. Yo no vine por los santos, esos ya están con Dios. Yo vine por los pecadores. Y dijo también Jesús, no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Así es que si tú te sientes miserable y pecador o pecadora, déjame te doy la buena noticia, tú eres de los que anda buscando a Jesús. Tiene un póster tuyo en su oficina Jesús que dice con la foto tuya y dice, se busca, vivo o muerto, encuéntremelo. Recompensa, mi cruz. Se busca, encuéntrenmelo. Así tiene Jesús una foto tuya si tú eres uno de esos. Vean lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 15 y 16.
Está hablando de Jesús, que es el sumo sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Miren, el sacerdote, Hebreos también lo dice. Cuando habla de los sacerdotes en general, ¿quiénes son los sacerdotes? Dice la carta de los Hebreos. Y luego habla de Jesús como el máximo sacerdote, el sumo sacerdote. Pero cuando habla de los sacerdotes, dice la carta de los Hebreos, el sacerdote, y aquí entra un servidor de ustedes, el sacerdote es un hombre escogido de entre los hombres para que ofrezca sacrificios a Dios por sus pecados y por los pecados del pueblo, para que la gente sea santificada. Y eso es la misa. La misa es el máximo sacrificio que se le ofrece al Padre Celestial para pedir perdón por los pecados del pueblo, y el sacerdote también, si es humano. Si el sacerdote es un ángel, así como yo, pues no ocupa, ¿verdad? Pero si es humano, sí ocupa también el perdón, la purificación de parte de Dios. Así es que, mis hermanos, eso está en la carta de los Hebreos. Y luego está hablando el autor del sumo sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado igual que nosotros. Porque Jesús fue humano. Jesús se hizo humano. Uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque Él no cayó en el pecado. Pero de que fue tentado, fue tentado. Tú dame una lista de tus tentaciones. Esas las tuvo Jesús. ¿Sabes por qué sabemos que Jesús las tuvo? Porque a nadie ha tentado el demonio más en esta vida que a Jesús mismo. Es al que más le interesaba sacarlo del carril de Dios para que no salvara la humanidad. Si hacía caer a Jesús en el pecado el demonio, hubiera hecho caer al mismo Dios en el pecado. Y entonces Dios queda destruido. Queda manchado, ya no es perfecto Dios. Esa era toda la ilusión del diablo. ¿Se acuerdan que lo tentó en el desierto? Esas no fueron las únicas tentaciones que le dio. Esas son las que escribió los evangelistas, las que escribieron. Jesús fue tentado desde que era niño. Toda su vida y hasta la muerte en la cruz fue tentado a renunciar al sacrificio que le mandaba el Padre hacer, que le pedía el Padre que hiciera. Entonces dice Hebreos, Jesús nos entiende. ¿Tú tienes tentaciones? Él te entiende. ¿Caes tú en pecado? Él te entiende. Porque Él fue tentado, aunque Él no cayó, pero Él fue tentado. Él te entiende. Él sabe lo que tú estás pasando, lo que estás sufriendo. ¿Quiere Dios condenarte? No. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, porque vine no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesús no vino a condenar al mundo. No es ese el interés de Dios, condenar a la gente pecadora. Al contrario, salvarla. Por eso murió Cristo. Muy importante que nunca se nos olvide esto. Porque así como esa persona que me dijo, yo no merezco a Dios, ¿cuánta gente hay que piensa así y se aleja de Dios por pensar que no lo merece? Lo triste es que están ciertos en que no lo merecen, pero están equivocados en alejarse de Dios. Cuando no lo mereces, más acércate a Dios. ¿Alguno de ustedes tiene muchos deseos de acercarse a Dios? ¿Quién de ustedes tiene así muchas ganas de ser un amigo íntimo de Dios? Ok, esos que levantaron la mano, agárrense porque lo van a tentar más que a los otros. El diablo te va a querer sacar de esa intención. Más que aquellos que ya viven en pecado. Esos el diablo ni los tienta porque solitos caen. Pero si tú eres una persona que quiere dejar el pecado, o que ya se decidió hace tiempo o cuando sea a dejar el pecado, y tu intención es de veras ser obediente a Dios, a Jesús, ser incluso una persona santa con la ayuda de Dios, claro. Si esa es tu intención, prepárate porque el diablo te va a tentar a ti más que a los demás. La buena noticia es que así como el diablo te manda a sus ángeles malvados, Dios te manda a sus ángeles benditos a protegerte y a cuidarte.
Te va a tentar, sí, el diablo, pero Dios te va a dar su fuerza, que es inmensamente más fuerte que las tentaciones del diablo. Así es que no te preocupes por eso. Mantente fiel al Señor. Y distingue, estate alerta a cuando se arrima el diablo con las tentaciones. Y a cada quien se nos arrima por sus puntos débiles. El diablo sabe cuáles son tus puntos débiles, los míos, los de todo el mundo. Y por allí va a llegar. ¿Y cuándo va a llegar? Cuando estés descuidado. San Pedro en su carta dice, estén alertas y vigilen. No se duerman, no se hagan confianza. No porque ya estás siguiendo a Dios y le entregaste tu vida y lo estás buscando, significa que ya te puedes descuidar. Estén alertas y vigilen, porque el diablo, como un león rugiente, los anda ustedes rondando, viendo a ver quién se descuida para comérselo. Lo dice San Pedro. No se hagan confianza. Siempre alerta. ¿Qué quiere decir estar alerta? Número 1, que siempre estás en oración. Número 2, te vas a dar cuenta cuando el enemigo te llegue por la tentación que es tu debilidad. Pueden ser varias, pero siempre hay una que es la más fuerte que tienes. ¿Todo el mundo ha identificado cuál es su debilidad más grande? A ver, levante la mano los que dicen, yo sé. No me lo tienen que decir, no lo digan en público. ¿Quién de ustedes sabe cuál es su debilidad más grande? Ok, ahora, ¿quién de ustedes tiene más de una debilidad así medio fuerte? Levantamos el pie. Los tres. Ok, el que te des cuenta es algo bien bueno. Gracias a Dios que estás consciente. Pobrecitos los que no se dan cuenta. Pobrecitos los que son como los fariseos que creen que son perfectos. Pobres ingenuos, pobres tontos son los que más fácil van a caer. Entonces, está alerta a cuáles son sus tentaciones. Pero entiende que aunque a veces hayas caído, Dios tiene misericordia de ti, conoce tus debilidades y te quiere salvar. Su mano está tendida hacia ti a todas horas. Basta que tú quieras tomarla y renunciar al pecado y arrepentirte y volver a Él. Dice el siguiente versículo 16, Hebreos 4:16. Así que, ya dijo, el Señor nos comprende, Él nos entiende, ya dijo eso. Ahora dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Acércate, por favor. Pero es que soy pecador, pues por eso necesitas acercarte. Pero es que me siento en pecado. Exactamente, por eso tienes que ir con Dios a pedir su ayuda, su perdón y su ayuda. Pero es que no merezco. Ya lo sabemos que no mereces, ni tú, ni yo, ni nadie. No, eso no es ninguna novedad. ¿Quién merece a Dios? ¿Quién merece la amistad de Dios? ¿Tendríamos que ser otros dioses para merecer su amistad? No la merece, no te preocupes. Pero Dios no se fija en los méritos para darte tu amistad. Dios se fija en el amor que te tiene a ti. Es como un hijo que dice, yo no me acerco a mi madre porque yo no merezco el amor de mi madre. Pues no, nunca lo has merecido. De hecho, no has hecho nada para merecerlo. Y sin embargo, como quiera, te ama ella. Pero es que como no merezco el amor de mi madre, mejor ni me voy a arrimar a ella. No, eso no es lo que quiere tu mamá. Tu mamá quiere que te acerques y no le importa si mereces o no. Ella quiere darte su amor. Ella quiere darte su amor. No le importa si tú sientes que la mereces o no. Y ese es el amor de una madre, que es infinitamente más pequeño que el amor de Dios. ¿Lo vamos entendiendo? Por eso dice Hebreos, Él nos comprende, nos entiende, así es que acércate a Dios. Seguimos leyendo. ¿Ok? Pero entonces la cosa es, pero ¿puede Dios amar a un pecador como yo? ¿Cómo va a poder Dios amar a una persona tan pecadora como yo? Es imposible. Así pensamos porque, les dije hace rato antes de la clase, pecamos mucho de calificar a Dios, juzgar a Dios con antropomorfismos. Antropos significa hombre, morfos, forma. Pensamos que Dios tiene la forma de hombre
o que piensa como hombre o como mujer, como quieran, pensamos que Dios tiene las cualidades, los defectos de los humanos, y no es así. Pensamos que Dios piensa como nosotros, actúa como nosotros, siente como nosotros. Fíjate que no. Gracias a Dios que no. Entonces, por eso mismo, les digo, mucha gente no se arrima porque dicen, si yo fuera Dios, yo no dejaría que esta persona se me acercara. Ah, si tú fueras Dios, qué bueno que no eres. Qué bueno que no eres. Entonces, fíjate lo que dice después. Efesios capítulo 2, versículo 3, 4 y 5. Efesios dice así. Déjame ver, pongo aquí la cita. Dice así. De esa manera, o sea, en el pecado, está hablando de cómo la gente antes de convertirse, los efesios, antes vivían en el pecado. Y le está diciendo a San Pablo, aquí San Pablo, ya se convirtieron, ya tienen otra vida. Pero acuérdense lo que hizo Dios. Dice, vivíamos también nosotros en otro tiempo en el pecado, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Acá, o sea, la gente que se deja llevar por su naturaleza, por sus deseos, por sus pasiones. Vivíamos así, dice San Pablo, pero ya no. Espero que ya no. Sigue diciendo, a causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Eso sí, de que merecíamos castigo, lo merecíamos. Eso que ni qué. Pero sigue diciendo lo siguiente. Pero Dios es tan misericordioso, dice así. Déjenme encuentro la cita. Dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande. Fíjate bien, voy a repetir esto para que se entienda lo que está queriendo explicar Pablo. Mucha gente lo lee de corrido y no capta la profundidad de este texto. Éramos pecadores, todavía no nos convertíamos. Éramos de lo peor. Y allí, siendo de lo peor, Dios se compadeció de nosotros aún antes de que nos arrepintiéramos. De hecho, fue el Espíritu Santo el que nos llevó a arrepentirnos. Allí, estando en nuestras faltas y pecados, Dios se compadeció de nosotros. Es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Porque espiritualmente la gente que está en el pecado está muerta. ¿Saben cuánta gente vive así en el mundo? Muertos espirituales y no saben que están muertos. Espiritualmente hasta apestan. Y a lo mejor algunos estábamos así antes. Y quizá algunos todavía andamos luchando con eso. Luchando con eso me refiero a las personas que aceptan pecado. No me refiero a las personas que caemos en los pecados de debilidad rutinarios, que no son cosas graves, pero tenemos debilidades y no me refiero a eso. Estoy hablando de las gentes que dicen, yo voy a hacer el pecado y no me importa. Pues aún a esa gente con amor y misericordia los busca Dios. Que le hagan caso a Dios es otra cosa. Pero que los busca Dios, los busca Dios. Aún esa gente. Y esa gente, mis hermanos, están muertas mientras no se arrimen a Dios. Hay mucha gente así que está muerta espiritualmente. Es bien triste. Y te digo una cosa, muchos de esos los conocemos, están a veces en nuestras familias. Gente que espiritualmente está muerta. No los juzgues, porque hoy hablé de eso en la reflexión de hoy. ¿Puedo criticar yo, o fue ayer, puedo criticar yo a los malos cristianos? ¿Escuchó alguien esa grabación? Ok, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿Sí podemos criticarlos? No. ¿De qué malos cristianos hay malos? Que a lo mejor otros somos unos de ellos, espero que no. Pero, ¿puedo criticarlos? No. Pero sí puedo verlos. Y puedo aprender de ellos para no caer como ellos. Puedo ver las consecuencias de su vida, donde están muertos espiritualmente, para yo no caer como ellos, decir yo no quiero ser así. Me acuerdo de una familia que conocí hace años.
El señor era un alcohólico, tenía el problema del alcohol y lo había tenido por muchos años. Y era un problemón tremendo para la familia, por su vicio. Tenía un chorro de hijos. Un chorro de hijos. Como la mitad hombres y la mitad mujeres. Y era alcohólico. Y yo conocí a los hijos cuando ya estaban grandes, ya crecidos. Y los hijos, ninguno tomaba una gota de alcohol. Ni una gota. Me sorprendió porque muchas veces decimos, oye, del ejemplo de los padres, los hijos lo siguen. El ejemplo bueno o malo lo siguen. Y un día platicando con uno de ellos, le dije, oye, se me hace bien curioso. Digo, porque no es nada malo que te tomes una cerveza de vez en cuando, no es algo malo, mientras no te emborraches. Pero, ustedes ni eso. Le pregunté a uno de ellos, ¿ustedes qué fue lo que los hizo rechazar totalmente el alcohol? Y me contestó este hijo, me dice, padre, es que de ver a nuestro padre, de verlo lo miserable que se veía tirado en el suelo siempre, todos los días, casi todos los días, las lástimas que daba, las payasadas que hacía, dijimos nosotros, yo nunca voy a hacer eso. Ahí fue al revés. Yo nunca quiero terminar como él. Si vas a ver a una persona que está viviendo mal en pecado, vela, pero para que tú no hagas eso. Ve cómo sufre, y aunque no se quiera dar cuenta, las consecuencias de su pecado. Ve a esa persona cómo sufre, para que tú nunca vayas a caer. Entonces, lo que dice aquí, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y si nosotros recibimos por misericordia de Dios la salvación, debemos de tener compasión por aquellos que no la han recibido. Y si no la han recibido no es porque Dios no se las quiera dar, es porque ellos no la quieren recibir, no se han abierto a recibirlo. Porque de una manera u otra Dios a todos les dice, salte de ese camino. No te vayas por allí. La conciencia les habla, el Espíritu Santo les dice, no te vayas por allí, eso está mal. Y cuando la persona dice, no, sí me voy como quiera, yo quiero eso, el Espíritu Santo se va y la persona cae y está muerta espiritualmente hablando. Entonces, no es que Dios no quiera dar la misericordia, Dios la quiere dar. Y lo otro que dice aquí San Pablo, y se acordó de nosotros cuando estábamos en la miseria, cuando estábamos en el pecado, y Dios nos alcanzó. Y por bendición de Él, le dijimos que sí. Tampoco podemos sentirnos orgullosos de eso. El que tú le hayas dicho que sí a Dios, dale gracias a Dios que te movió el corazón. Sí, claro, tú tuviste que decir que sí. Pero dale todo el mérito a Dios. No te quedes con nada. Aunque si hayas tenido mérito, no te hace falta. Dale el mérito a Dios. Por misericordia de Dios no estoy en esa vida. El otro día me decía una persona, en mi familia me dijeron el otro día que por qué tenía este defecto y eso que vengo a la iglesia. Y les contesté, dale gracias a Dios porque si no tendría 100 más. Sería 1000 veces peor. Dale gracias a Dios que estoy en la iglesia. Si no, no me quisieras conocer. Sí, Dios nos ha cambiado, nos ha transformado a muchos de nosotros y todo el mérito es para Dios. Y nunca te sientas más que nadie como los fariseos. Más bien ora por aquellos que están mal. Ahora otro punto. Dices tú, ok, Dios me perdona. ¿Y qué tengo que hacer yo para que Dios me perdone? Pues fíjate que sí tienes que hacer algo. Hay cositas que sí tienes que hacer. Dios te quiere perdonar, pero tú tienes que hacer algo. Es por eso que mucha gente no ha sido perdonada. No es que Dios no quiera, es que no han hecho lo que tienen que hacer. O los perdonó Dios y no hicieron después lo que seguía, que también eso espera Dios. Vamos a hacer algunas lecturas bíblicas ahorita. ¿Se acuerdan que les he explicado que toda promesa bíblica, Dios promete muchas cosas, pero toda promesa tiene una premisa?
Sí, Dios te va a dar un regalo, una bendición, pero tú tienes que hacer algo. Algunos hermanitos se han engañado tristemente en unas iglesias cristianas al querer pensar que Dios da todo de a gratis y tú no tienes que hacer nada. Y ese, de hecho, esa es la esencia de la enseñanza religiosa de muchas iglesias cristianas. Tú no tienes que hacer nada. Basta que aceptes a Cristo como tu Salvador y Él, por su pasión, por su muerte, por su sacrificio, te da el perdón de los pecados. Usan textos de San Pablo, donde San Pablo no habla de las obras de amor cristiano. San Pablo está hablando de la religión judía y le llama a las obras. Y esto no sabiendo estudiar Biblia, porque estos pobres nunca fueron a una escuela bíblica. Nunca estudiaron en una escuela seria de Biblia. No entendieron de qué está hablando San Pablo. Y es un error que han cometido los hermanitos de hace siglos. No muchos, tienen poco de haber nacido estas iglesias, pero han cometido ese error al pensar que no tienen que hacer nada y que hagas lo que hagas, con que digas la fórmula mágica, ya Dios te perdona. Sí, los méritos son de Cristo, estamos de acuerdo. Y no son tus obras las que te van a salvar, estamos de acuerdo. Pero tus obras son indispensables y necesarias de acuerdo a Dios para que Dios te dé esa salvación. No son las obras las que te van a salvar, pero Dios quiere verlas. Y les he puesto yo un ejemplo. Esos hermanos que dicen, no tienes que hacer nada, basta que hagas, que te bautices y hagas la promesa y ya. O sea, que hagas el compromiso con Cristo y ya. Yo los comparo con aquel que va a la escuela y dice, yo voy, me registro en la facultad de medicina, nunca voy a clases, nunca estudio, pero en 6 años que acabe la carrera, yo voy a ir para que me den mi título, mi certificado de médico. Nunca me paré en las clases, nunca tomé una clase, nunca hice una tarea. No, pero como yo me registré, yo ya soy médico. Me registré en la facultad de medicina y dentro de 6 años voy para que me entreguen mi título. De veras tú. Se me hace que lo que te van a entregar es una patada allá donde te platiqué. Yo ya hice mi promesa con Cristo. Cuando me muera llego al cielo para que me dé la salvación. No me digas tú. ¿Y no hice nada? No tenía que ser, porque a mí Dios ya me salvó. Ya estoy salvo, te dicen ellos. Ya estoy salvo. ¿De veras? La salvación es un proceso y es un camino, mi hermanito, mi hermanita. Qué bueno que te registraste en la escuela de Dios. Qué bueno que te entregaste a Cristo. Y sí, Cristo es el que nos da la salvación, estoy de acuerdo. Pero tú tienes que hacer cosas. Hay muchos pasajes donde Cristo corrige estos errores garrafales. Y Cristo directamente, no San Pablo, Cristo. También Pablo lo dice, pero Cristo lo dijo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hagan la fórmula, que digan las oraciones. No dijo eso Jesús. Aquellos que hagan la voluntad de mi Padre, que hagan las obras que el Padre manda. ¿Ves que sí es indispensable que tú hagas también? Toda promesa tiene una premisa. En Mateo 25 dice, al final de los tiempos, yo voy a sentar a los corderos a mi derecha y a los cabritos a mi izquierda. Los de la derecha van a entrar al cielo, ¿por qué? ¿Porque dijeron la fórmula? ¿Porque dijeron que estaban salvos? No, por eso no. Y de los de la izquierda se van a condenar porque no dijeron la fórmula, porque no se van a condenar por eso. Los que hicieron las obras de amor y caridad que yo les mandé. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo, encarcelado. Esos van a entrar al cielo. Y los otros, no Señor, pero nosotros nos bautizamos también. Y íbamos al templo. Y nosotros fuimos salvos porque hicimos la promesa. Sí, pero no hicieron las obras de amor. Así es que al infierno. Esas son palabras directas de Jesucristo. Y hay muchas más. Hay muchas más palabras de Jesús. Más parábolas, más enseñanzas. Los invitados a la boda de los hijos del hijo del rey. Echaron a aquel fuera porque no había cumplido con lo que tenía que cumplir. No traía el vestido santo de las obras de Dios. Y hay muchos pasajes más. Santiago lo dice de una manera bien directa, el apóstol.
Una fe sin obras es una fe muerta. Tú me dices que crees en Dios, pero no practicas las obras de Dios, tu fe está muerta. No tiene ninguna salvación. No se hagan confianza tampoco. Sí, si Dios te perdona, claro que sí. Dios es misericordioso, es amoroso, pero tú tienes que hacer algo. Tienes que responder a ese amor de Dios. Y el mismo San Pablo lo dice en una de sus cartas. Sí, Dios nos perdona, pero tenemos que hagan las obras del bien. Que ya no pueden volver a la vida pasada, y aquí lo acabamos de leer hace rato. Hagan las obras del bien. Vamos a ver qué dice Lucas 6:35, hablando de este tema. Ustedes no sean como la gente del mundo. Ustedes amen a sus enemigos. Háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. ¿Cómo? ¿Que no nada más con aceptarte a ti, Jesús, ya estoy salvo? No dijo eso Jesús. Aquí no dice eso. Hagan las obras del bien. Amen hasta a sus enemigos. No, Señor, pero yo ya fui al templo y ahí el pastor me dijo que yo dijera esta fórmula y ya estoy salvo. ¿Para qué quieres que haga esto? Mucho trabajo. ¿Vas a hacer lo que tu pastor te dice o lo que yo te digo? Dice Jesús. Porque ese pastor que está mal enseñando los va al infierno junto con los que le hagan caso. ¿Vas a hacer eso? ¿O vas a hacer lo que yo te estoy diciendo? Que digan, mis hermanos, cómo hay tantos engaños en muchas religiones. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Ahora, déjenme les digo una cosa. Muchos hermanitos de esas religiones no saben que están equivocados. Hasta los pastores. Tampoco voy a decir que son gente malvada. Pero se han mal enseñado unos a otros. Y eso previene a mucha gente de entrar al cielo o de tener algún lugar cerca de Dios en el cielo si no hicieron el bien. En fin, repito el versículo. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así, si hacen estas cosas, oigan bien, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. O sea, Dios te perdona, sí, claro que sí. Es bondadoso, aunque hayas sido una persona tú que te haya equivocado, pero practícale bien el amor, incluso a tus enemigos. Sean compasivos. ¿Quieres que yo tenga compasión contigo? Ok. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Te fijas? Hay que hacer algo. Dios es misericordioso, pero tenemos que responderle. Aunque no seas perfecto, pero que todos los días estés tratando. Pregunta, ¿te ha pasado a ti que tú no eres muy compasivo con algunas personas que te desesperan y les quieres decir hasta de lo que se van a morir? Mejor ni me contesten porque aquí vamos a caer muchos. Hay que luchar contra esa tendencia porque Dios quiere que seamos compasivos. Pero es que esta persona ya no la soporto. Ya no la aguanto. Le he dicho 1000 veces que cambie eso y no lo cambia. Ajá. ¿Y qué te pide Dios? Que seas compasivo. Pero no cambia, ¿no? Y como dijo don Teofilito, ni cambiará. Y te digo una cosa, tú estás igual. En otras cosas tampoco has cambiado. Hay cosas que Dios quisiera que tú cambiaras y no las has cambiado. Y sin embargo Dios es compasivo contigo. Y aquí te tiene. Y conmigo. Y aquí nos tiene. Y nos sigue ofreciendo su abrazo y su mano y su bendición. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. El tema de hoy que les di en las redes sociales, Facebook y en podcast y todo, en YouTube. ¿Puedo criticar a la gente que no vive bien su fe? No, porque Jesús dijo, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Oye, Señor, espérame. Pero yo sí quiero condenar a aquella persona.
Y yo no soy tan malo como esa persona. ¿Cómo me vas a condenar a mí? Pero yo sí condeno a esa persona. Dice el Señor, no. Yo te he perdonado a ti muchas cosas. Y te he seguido perdonando. Espero lo mismo de ti. No condenen y no serán condenados. Perdonen y ustedes serán perdonados. Ahí automáticamente nos está diciendo el Señor, si tú no perdonas, yo no te perdono. ¿Recuerdan de la parábola de aquel que le debía mucho dinero al rey? Y como no podía pagárselo, el rey lo iba a encarcelar hasta que pagara su deuda. Le pidió misericordia al rey, el rey tuvo misericordia de él. Ok, te perdono, no tienes cómo pagar, te perdono la deuda, vete. Salió y se encontró a uno que le debía bien poquito, un amigo, y lo agarró del pescuezo. Págame lo que me debes, pero ya. Y el otro le pedía misericordia, dijo, no, te voy a meter a la cárcel hasta que me pagues. Lo metió a la cárcel hasta que le pague. El rey se enteró y dijo, sí, yo te perdono a ti muchísimo más. Y tú no le perdonaste a tu amigo ese poquito que te debía, pues ahora me vas a pagar lo que me debes. Te voy a vender como esclavo a ti y a tu familia, y hasta que no me pagues no vas a salir. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque es lo que Dios va a hacer con nosotros si no perdonamos. ¿Es fácil perdonar? No, no es fácil, menos a la gente malvada. Y ya lo he visto muchas veces ese tema con todos ustedes. Qué difícil es perdonar. Y sin embargo, Dios espera que perdonemos. Y cuando no puedas hacerlo tú, ya te lo he dicho muchas veces, pide la ayuda de Dios. Porque yo por experiencia te lo digo, he pedido la ayuda de Dios para perdonar a gente. He tenido que pedir la ayuda de Dios para perdonar a gente. Y tú sabrás que has perdonado a una persona cuando empiezas a orar por el bienestar de esa persona. Cuando tú ores por el bienestar de esa persona y para que Dios tenga misericordia de él o de ella, allí sabrás que ya le perdonaste. Porque nadie puede orar sinceramente por alguien y tenerle un rencor al mismo tiempo. No puedes mezclar el bien y el mal en tu corazón. El espíritu de Dios y el espíritu del rencor, que es más bien del enemigo, en tu corazón. No puedes mezclarlos. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. ¿Saben que hay gente que quiere que le den, pero ellos nunca dan nada? Lo hacemos hasta con Dios. Todos sabemos que a Dios le tenemos que dar el diezmo de lo que Él nos da. Lo sabemos, es lo que Dios espera para fincar su reino, para que continúe su obra. Pero ¿cuántos a veces nos hacemos mencitos? No, ahorita no. Ay, después. Pero a mí sí dame, Dios. Ay, sí, dame. Ayúdame, tengo esta necesidad, tengo aquella otra, dame más aquí, dame más allá. El Señor dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena. O sea, vas a recibir más de lo que tú des. Y la gente que da el diezmo da el testimonio y te lo dicen. Yo soy el primero que doy el testimonio. Dios te da más de lo que tú le das. Siempre te lo multiplica. De diferentes maneras. No siempre en volumen, sino en efecto de lo que puedes hacer con lo que Él te da. Y tú recibías antes $100. Le das 10 a Dios cada que recibe los $100. Te quedas con 90 y dices tú, no me va a alcanzar con 90. Si con 100 no me alcanzaba, con 90 menos. Y luego empiezas a usar esos 90 y te das cuenta que los 90 te rinden mucho más que los 100 que tenías antes. Y te alcanza y te sobra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Si antes con los 100 me faltaba siempre, yo ahora con 90 traigo hasta feria extra. Y compro lo mismo. ¿Cómo es eso? Las matemáticas de Dios que multiplican las cosas sin que te des cuenta. Yo soy el primero en haberlo visto en mi vida muchas veces. Bueno, desde hace muchos años. Y la gente que da el diezmo sabe de qué estoy hablando, lo ha experimentado. Ustedes mismos han dado testimonio. A ver, ¿qué diezmario que está aquí sabe de lo que estoy hablando? Que Dios le da. Levanten la mano. Ahí están. Ahí están.
saben exactamente de qué estoy hablando. ¿Tú crees que tú vas a ser más bueno que Dios? No, qué esperanzas. Tú eres bueno con Dios, Dios es 100 veces bueno contigo, o 1000 veces más bueno contigo. Porque que a Dios le das algo y Él te lo regresa multiplicado. Se me figura un niño que le regala a su mamá, no tiene nada, pero tiene sus ahorritos ahí, tiene unos centavitos el niño, y va y le regala a su mamá, rompe su cochinito, y va y le regala, no sé, un dulce a su mamá, que todo lo que le puede comprar con el dinero que tenía el Día de las Madres. Mamá, no tenía más, pero te regalo este dulce, que es lo único que te puedo comprar. Le da tanto gusto a esa mamá que estoy seguro que la noche va y le pone otro cochinito y le echa $100 adentro del cochinito. Tenga, mi hijo, yo le doy mucho más que lo que usted me dio a mí. ¿No harías eso tú? ¿Conmigo, con ella, tuyo? Si tú, que tu amor es limitado, haces eso, imagínate a Dios, cuyo amor es ilimitado. Seguimos leyendo. Ven y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Haz de cuenta que vas a comprar trigo y te dan, pero una medida más de lo que tú querías. Ibas a comprar 1 kilo y te dan como 4 o 5 kilos, que te está tirando el trigo. Recibirán mucho más. Porque, y lo dice el Señor, porque con la medida que midan a otros, se les va a medir a ustedes. Haces el bien, vas a recibir más bien. Haces el mal o juzgas, vas a recibir el mal. Entonces viene una pregunta. Bien, ahora que Dios me perdone, si Dios me ha perdonado, ha tenido misericordia de mí, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Porque mucha gente recibe el perdón de Dios, pero no hace después lo que tiene que hacer. Ya se cuenta como si perdieran el perdón de Dios porque vuelven a meterse al lodo donde estaban. Vuelven a caer en el mal donde estaban antes. O peor, yo los he visto, mis hermanos, en la iglesia, gente que Dios rescató del fango, del lodo, los salvó. Y estuvieron felices y limpios y puros por un tiempo. Pero como tenían como quiera esa debilidad, el demonio supo agarrarlos. Y un día, cuando estaban descuidados, los jaló y ellos le hicieron caso y regresaron al lodo donde habían salido. Y a veces no se quieren dar cuenta, pero lo ves, se ve. Cualquier persona que lo conozca dice: esta no es la persona que estaba en la iglesia, no es la misma. Volvió a ser igual o peor que antes. ¿Qué tengo que hacer cuando Dios me ha perdonado? No puede terminar todo en el perdón de Dios. Dios te perdona, sí, pero tú no puedes volver a la vida anterior. No puedes volver a los lugares donde tú caías en pecado. Tú tienes que alejarte de ellos ya. Ah, ya me perdonó Dios, voy a volver a lo mismo. No, ya no puedo volver a lo mismo. Y te digo una cosa, ni siquiera puedes volver con las amistades que tenías que, para empezar, son las que te ayudaron a caer en pecado. O te acompañaban, o a veces te indujeron a caer en pecado. Tienes que romper con esas amistades. Pero si es mi amigo de la infancia, es mi amiga de la infancia, pues más vale que sea de la infancia y no del infierno. Porque para allá vas con él, con ella. Que allí quede todo. Búscate amistades, no que sean perfectas, pero que te ayuden a caminar con Dios. Amistades que nunca con sus palabras te van a apartar del Espíritu de Dios. Amistades que con su ejemplo y con sus invitaciones nunca te van a hacer ir a un lugar malo. Repito, no son amistades perfectas, pero ten cuidado. Ahora, aquí va una pregunta. ¿Puedo encontrarme una mala amistad yo dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Hay gente que está en la iglesia que no sabe, no se da cuenta cómo el enemigo los está usando. Les pongo un ejemplo.
En los evangelios, la gente más de la iglesia, los fariseos y saduceos, eran los más pervertidos. Apartaban a la gente de Dios en vez de arrimarlos a Dios con sus acciones. Pero ellos creían que eran santos. Ellos creían que estaban bien, porque cumplían con la religión y las normas y acudían al templo siempre. No se daban cuenta que no tenían lo más esencial, que era la humildad y el amor de Dios para los demás. No fincaban el reino de Dios, fincaban su propio reino. No querían que la gente amara a Dios, querían que la gente los amara a ellos. No querían que la gente le aplaudiera a Dios, querían que la gente les aplaudiera a ellos. Y cuídense, mis hermanos, porque a veces puede haber gente en la iglesia que sin que tú te des cuenta, y sin que ellos a veces se den cuenta también, te están alejando de Dios. Y Dios nos libre de ser tú uno de ellos que estés alejando a otros. Por eso les dije, está siempre alerta. ¿Por dónde te tienta el demonio? ¿Cómo sé cuando una persona ya está alejando a otros de Dios? Porque empieza con la maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Mal decir. Maledicencia. Comenzar a hablar mal de los demás. Cuando una persona comienza a abrir la boca y hablar mal de otras personas, le llamamos a veces chisme, le llamamos a veces, como le quieras llamar, maledicencia. Cuando una persona empieza a hablar mal de otros, automáticamente está actuando de parte del diablo. Aunque venga al templo todos los días y comulgue todos los días y cree esa persona que es muy santa. Ahí te das cuenta que de santa no tiene nada. Y si tú eres esa persona, date cuenta que el diablo ya te agarró por allí. Arrepiéntete. Arrímate de rodillas al Señor, pide perdón y no vuelvas a hacerlo. Y a veces, si el diablo quiere meter un gol bien fuerte, no cualquier ganada, sino una buena ganada, te va a hablar mal el diablo a través de otra persona, de maledicencia, te va a hablar mal de aquel otro o de aquella otra que te está ayudando para arrimarte a Dios. Un día me tocó una persona, era el padrino de otra persona. Padrino de fe, de la renovación bautismal, etc. Y este padrino le daba consejos y ayudaba a esta persona a caminar con Dios, como deben de hacer todo padrino, toda madrina. Ayudar, preguntar, oye, no te vi en misa, ¿qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Por qué no viniste? ¿O cómo va tu crecimiento espiritual? ¿Estás haciendo tu oración? Todo padrino, toda madrina debe de estar al pendiente de eso de sus ahijados. Esa es tu función, si no, ¿cuál crees que es? Cuídate cuando te inviten para padrino o madrina, porque es para eso. Te estás echando un compromiso bien bueno. Entonces este padrino estaba ayudando a su ahijado a caminar con Dios. Y un amigo, una amiga del ahijado llegó y le empezó a hablar mal de su padrino, de él. Maledicencia. No, cuídate, porque él no creas que es muy bueno. ¿Se acuerdan de la serpiente en el paraíso? Cuídate, Eva, cuídate de ese Dios. Cuídate. ¿Tú crees que es bueno? No, Eva, te equivocas. No es tan bueno como tú crees. Él los quiere amolar a ustedes. Él quiere que ustedes no crezcan, porque ustedes deberían ser como Él, igual que Dios. Y Él sabe cómo ustedes van a ser como Dios. No te creas. Ese padrino, ahí lo ves tú como que... No te creas. Mira, tiene este defecto y aquel otro. Y yo me enteré por allí que no sé qué defecto. Y diciendo mentiras o verdades torcidas, hablándole mal del padrino, que le arrimaba a Dios. Se creyó este menso, porque es una persona mensa el que le hace caso al diablo, como Eva. Una mensa Eva. Y un menso Adán en hacerle caso a Eva. ¿Saben cuánta gente le hace más caso al mal que al bien?
Pone más atención a la maledicencia y a las críticas que a las bendiciones y a las palabras de bienestar. Es una debilidad que mucha gente tiene. Les gusta el chisme, hablarlo o oírlo. Que me digan chismes. Mi padrino es eso, de veras, mira tú. Yo tan bueno que lo pensaba. Yo tan santo que creía que no, sí, fíjate, pues yo nomás te digo para que tengas cuidado. Digo, no es que me gusta el chisme, no me gusta. Tú sabes que yo no me gusta el chisme. Pero te digo para que tengas cuidado. Pide por tu padrino, porque no, tu padrino está muy mal. Pide por él. Haz oración. Y esta persona se separó del padrino. Dejó de hacerle caso. Para hacerle la larga historia corta, terminó este ahijado, terminó hasta yéndose de la iglesia. Y perdiendo su camino de fe con Dios. Porque una persona de maledicencia del diablo que estaba en la iglesia y que servía en la iglesia, no se dio cuenta que le estaba usando el diablo esa persona. No se dio cuenta. Y le estaba usando el diablo para sembrar la maledicencia y apartar a alguien del camino de Dios. A mí me ha tocado hablar con personas y les digo, eso que estás haciendo no viene de Dios. Te voy a dar la oportunidad de que te arrepientas, de que cambies tu vida, de que hagas oración y pidas perdón a Dios. Número 1, que reconozcas tu pecado. Y algunas de esas personas me hacen caso y luego cambian y crecen y mejoran y son gentes buenas, muy buenas. Pero ha habido otros que no hacen caso. Están ya tan absorbidos del demonio que ya no siguen en el camino de Dios. Se apartan. En pocas palabras dicen, el Padre ya me descubrió, mejor me largo. Ya no me va a dejar hacer lo que yo quería hacer. Y se van ahora hablando mal del Padre. Porque ahora hay que hablar mal de Él. Pues qué mejor manera de destruir la obra de Dios que hablar del servidor de Dios que guía a la comunidad. Pues la mejor manera. El diablo se echó doble gol ahí. Y bueno, qué mejor manera. Cuídense, mis hermanos, porque Dios sí nos perdona, Dios tiene misericordia, pero espera que cambiemos nuestras vidas y que empecemos una vida nueva. Hay mucho más de este curso, no llegué ni a la mitad, pero queda material para otra ocasión. ¿Alguien tiene preguntas? Porque el tiempo se nos ha acabado. ¿Quién tiene preguntas de esto que hemos hablado? Ahí le van a arrimar el micrófono. Adelante. Acá Roberto tiene una. Échale, Roberto. Adelante. Bueno, padre, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Una pregunta que también me hicieron a mí, pero no supe qué contestar. Me dice, hay personas que creen en un Dios y hacen cosas buenas, pero no creen en el cielo y no creen en el infierno. Ajá. ¿A dónde van esas personas? Si hacen cosas buenas y viven el amor de Cristo y le hacen caso al Espíritu Santo, si le hacen caso al Espíritu Santo, van con Dios. Pero según ellos no creen ni en el Espíritu Santo, ni en Cristo, ni en paraísos, ni en infierno. No creen porque son mensos. Porque son mensos, ignorantes, que no han preguntado ni se han tomado la molestia de preguntar. Pero si están haciendo el bien, actuando el bien, pueden ir al cielo por el amor de Dios, por el bien que le hicieron a mucha gente, si se dedicaron a hacer el bien. Si son como normales, como cualquier otro, que a veces bien, a veces mal, a veces bien, ahí no te garantizo nada. La única razón para no creer en Dios es como no creer en el oxígeno. Yo no creo que existe el oxígeno. ¿Por qué? Porque nunca lo he visto. Pues no, menso, ni lo verás, pero es el que te da vida. Sí, pero yo no creo. Pues aunque no creas, el oxígeno existe, es el que te mantiene vivo. Pero yo no creo, pues por menso no crees, pero te lo dicen los científicos, te lo dicen los conocedores de la materia, te lo explican, te dicen los efectos del oxígeno, lo que hace en tu vida, en tu cuerpo,
cómo le da a cada célula, le da vida y permite que tu cuerpo siga funcionando. Lo respiras el oxígeno todos los días, de día y de noche, sin darte cuenta. Siempre lo estás recibiendo, te mantiene vivo. Sí, pero no creo. Pues por menso no creas. Pero eso que te mantiene vivo. Te va a depender mucho de las acciones, pero mucha de esta gente es por ignorancia. Ahora, si la persona dice que no cree para no tomar un compromiso con Dios, que es lo que hacen muchos ateos, para que Dios no me diga lo que tengo que hacer, mejor digo que no creo en Él. Y así Dios no me dice lo que tengo que hacer, y yo soy mi propio Dios, ese no va al cielo. Ese no va al cielo, porque esa persona no es que no crea en Dios, es que rechazó a Dios para hacer lo que le convenía, lo que quería hacer. Y así hay muchos ateos que se dicen ateos o agnósticos para hacer lo que les da su regalada gana, para ser sus propios dioses. Caen como Adán y Eva. Yo soy mi propio Dios. Esos no van al cielo, porque rechazan a Dios. Es diferente. Pero te repito, una persona que se dedica a hacer el bien. Hay gente que nunca le hablaron de Dios, o no sabe de Dios, nadie le ha predicado, pero se deja mover por el Espíritu Santo, hacen puras obras buenas. Imagínate una Madre Teresa de Calcuta que no creyera en Dios, pero que hace las obras que ella hacía. Esa persona va al cielo porque se deja mover por el Espíritu Santo. Simplemente nadie le habló de Dios, bueno, pues no sabía. Bueno, gracias, Padre. De nada. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Levanten la mano y le van a arrimar el micrófono. ¿Quién tiene una pregunta por ahí? ¿Nadie? Bueno, es que ustedes son sumamente inteligentes, por eso no tienen preguntas. Saben todo. ¿No saben nada? Caray. Bueno, con confianza. Muy bien. Les queda material para pensar. Este tema es más amplio. Vamos a hablar de otro día. Pero les dije, sí, resumiendo en pocas frases, Dios es misericordioso. Si has pecado, acércate a Él. Y Dios te perdona si te arrepientes y le pides perdón. Pero espera que tú hagas algo. Lo que seguía a darles, lo voy a adelantar un poquito. Aparte de ya no caer en pecado, de no volver a esa mala vida, a esas malas amistades, Dios espera que ahora camines con Él en una buena iglesia. En este caso aquí tenemos la iglesia. Dios espera que ahora finque su reino. Ya te perdoné, mi hijo, mi hija. Ahora sígueme, no te hagas tontito, tontita. Vamos a fincar, a salvar a otras gentes. Así como a ti te perdoné, ayúdame a perdonar a otros que se rimen. Tienes que ser parte de la iglesia para fincar al reino de Dios. Y comprométete en la iglesia. No seas de esos que nomás visitan y entran y salen. Mucho menos de esas ranas charqueras que andan de charco en charco, brinque y brinque. Una iglesia aquí un domingo, el otro domingo la otra, el otro domingo la otra. Esas ranas charqueras de ningún charco son. En ningún lugar hacen comunidad, ni los consideran parte de su comunidad nadie. Pero es una manera muy fácil de no tomar compromiso. Pero a Dios no lo engañas. Dios quiere que finquemos su reino en una buena iglesia. Es en la iglesia, mis hermanos, donde ustedes y yo escuchamos de Dios. Donde ustedes y yo somos motivados para caminar con Dios. Donde ustedes y yo también a veces nos jalan las orejas. A mí, algunos de ustedes me han jalado las orejas y ni cuenta se dan. ¿Cómo me las han jalado? Con un ejemplo que me dan. De fe, de entrega, de pensar en Dios, de algo, de dedicación. No se dan cuenta, ni se los digo. ¡Qué vergüenza! ¡Wow! No es por eso. Pero en la iglesia, mis hermanos, somos corregidos y guiados. Motivados, enseñados, dirigidos. Eso es una buena iglesia. Y ayudamos a otra gente a que haga lo mismo. A que camine con Dios. Bueno, vamos a hacer la oración final y después si hay avisos los compartimos. Vamos para que todos mis hermanos que están en redes sociales también participen. Dios y Padre Celestial, derrámate con tu gracia y bendición sobre nosotros. Y esta noche te pedimos que nos llenes de tu paz y nos enseñes a conocerte, no a como nosotros queremos, sino como tú eres. No a como nosotros nos convenga, sino como tú mandas y ordenas, Señor. Que conozcamos, que amemos y que hagamos tu santa voluntad. A cada uno de estos hijos tuyos, los que están presentes y vías en grabación de redes sociales y demás, derrama muchas bendiciones sobre ellos. Recibe, mi hermana, mi hermano, la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Saludos unos a otros. Me despido, mis hermanos, en redes sociales.